tardes, ingeniero. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ok. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí. Perfecto. Denme un momentito, porfa. Déjenme preparar el material y ahora iniciamos. Muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy. El jueves pasado, lo último que dimos fueron estas tres ecuaciones acerca del criterio de Shields, que decíamos que nos iban a servir para poder conocer en qué momento nuestras partículas entraban en movimiento, ¿sí? Cuando estaban quietas y cuando se empezaban a desplazar, ¿ok? Entonces, sí, María Guadalupe, ¿quieres comentar algo? Ay, no, perdón, se encendió mi micrófono. Ok, nada, no te preocupes. Sale. Entonces, bueno, esto, si no me equivoco, fue el último que ustedes anotaron. Y ahora vamos a ver qué es el diagrama de Shields y cómo podemos utilizar las ecuaciones que vimos anteriormente. Entonces, dice la diapositiva lo siguiente. El diagrama de Shields se basa en los resultados de numerosos investigadores quienes trabajaron con materiales diversos como es la arena, el ámbar, el granito, el vidrio, la grava, entre otros. El diagrama muestra la línea divisoria entre el movimiento y reposo de una partícula en zonas de influencia viscosa. Pero además de que nos muestre esa línea divisoria que nos permite saber si estamos en una zona de movimiento o no, también nos permite conocer de forma bastante ágil características propias como es el número de Reynolds, por ejemplo, la velocidad de corte o el diámetro, dependiendo las características que vayamos teniendo. Pero bueno, vamos a mostrar el diagrama y ahí explicamos todo esto. Vean, nosotros tenemos aquí, todo esto es en nuestro diagrama. Esta es la línea de Shields, ¿sí? Que aquí viene como una línea recta. Después ya aparece más bien una zona achurada. Entonces, todo lo que está por arriba de esta zona es partículas en movimiento. Todo lo que está por debajo sería la zona de reposo. Entonces, las partículas que queden en esta zona no se estarían moviendo, ¿ok? Entonces, además de ello, tenemos unas líneas auxiliares que les comentaba, que son estas diagonales que corresponden a distintos diámetros, y después tenemos unas en el otro sentido que corresponden a distintas velocidades de corte. Pero aquí, ojo, depende en la literatura en donde ustedes busquen, puede ser que tenga estas líneas auxiliares o que no las tenga. ¿Por qué? Porque en primer lugar, aquí lo importante es analizar esta línea de Shields, ¿ok? Esta línea de Shields funciona para cualquier tipo de material, para cualquier diámetro, para cualquier viscosidad, digamos, es universal, ¿no? Pero las líneas auxiliares que tenemos aquí, que forman estos como rombos, esas no se pueden utilizar para cualquier tipo de material. Estas únicamente son válidas para partículas de cuarzo, que ya sabemos cuál es su peso específico o su densidad relativa, y además debemos de cumplir con otra característica, y es que la viscosidad cinemática corresponda a agua a 12 grados centígrados. Y los tenemos aquí abajo, esos datos. Dice, las líneas inclinadas de velocidad de corte y de diámetro corresponden a un peso específico de 2.65 toneladas fuerza sobre metro cúbico y viscosidad de 1.25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, que equivalen a la viscosidad que se presenta cuando tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, esas líneas auxiliares solo son válidas cuando tenemos estas condiciones. Si no, no. Pero el resto del diagrama se aplica para cualquier característica. Ahora, ¿cómo vamos a entrar
a este diagrama? Pues nosotros, de hecho, ya utilizamos un diagrama muy similar en donde en el eje de las X entrábamos con el índice de inestabilidad, que es lo mismo que tenemos aquí. Este índice de inestabilidad, de acuerdo a lo que anotaron ustedes en la última clase, también se le conoce como número de Reynolds, pero asociado a la velocidad de corte, ¿sí? Luego, en el eje de las Y, lo que tenemos es el parámetro de Shields. Este parámetro de Shields también ustedes ya lo anotaron en la clase del jueves, en donde tenemos el esfuerzo crítico entre la diferencia de pesos específicos y por el diámetro, ¿sí? Entonces simplemente calculamos esos dos parámetros adimensionales, entramos a nuestro gráfico y donde se unan, ahí estaría nuestra partícula. Y ya podemos definir claramente si está en movimiento o si está en reposo, ¿ok? Bueno, otra cosa que podemos analizar aquí son las zonas. Nosotros podemos dividir todo el diagrama de Shields en 4 zonas. La zona 1, empezando de izquierda a derecha, en donde el espesor de la subcapa laminar es mayor que el diámetro de la partícula de la que se esté haciendo el análisis. En la segunda zona, tendríamos un espesor de la subcapa laminar aproximadamente igual al diámetro de la partícula. En la zona 3 ya es menor ese espesor con respecto del diámetro, y en la zona 4 el espesor de la subcapa laminar es muy inferior a el tamaño del diámetro. Y esto es porque el espesor de la subcapa laminar tiende a ser igual a 0 en esta zona, ¿sí? Bueno, básicamente eso es todo lo que podemos analizar de este gráfico. Vamos a hacer un ejercicio para que nos quede todavía mucho más claro. Entonces, a ver, espérenme, porque aquí ya tenemos un ejercicio resuelto. Entonces, espérenme, déjenme eliminar los datos para poder resolverlo. Un momentito. Ok, vayan anotando, por favor, ese enunciado. Voy a poner aquí nuestro gráfico de apoyo. Okay. Anoten el enunciado. Si creen conveniente, pueden hacer también un pequeño esquema para que aprendan a leerlo sin ningún problema. ¿Ok? Y ahora en un par de minutos lo resolveremos. Entonces ahí se los dejo. Me avisan, porfa, cuando ya estén listos para empezar con la solución del problema. De mi parte ya. Muy bien, Heriberto. Vamos a esperarnos unos segunditos para que los demás también terminen. Ok, sale. Yo creo que ya fue tiempo suficiente. Vamos a ver qué es lo que tenemos y después vemos qué es lo que vamos a hacer. A ver, denme un segundo nada más para aprovechar aquí un poco más el espacio y poner el gráfico más grande. Ok, dice que tenemos una partícula de cuarzo de 0.8 milímetros de diámetro en el lecho de un río y se desea saber si está en movimiento o si está en reposo.
El tirante de agua es de 2.2 metros y la pendiente de 0.0004. La viscosidad cinemática del agua es de 1.06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, vamos si quieren a colocar los datos que tenemos y una vez que ya tengamos los datos, vemos cómo vamos a resolver el problema. Entonces, a ver, simplemente aquí voy a ir transcribiendo toda la información. Dice que tenemos un diámetro de partícula de 0.8 milímetros. Vamos a pasarlo de una vez a metros. Entonces, dividimos entre 1000 y sería 0.0008 metros. Luego, ¿qué más tenemos como datos? Dice que tenemos un tirante. Vamos a ponerlo como D minúscula. Igual a 2.2 metros. Luego también tenemos información sobre la pendiente. La pendiente dice que es de 0.304 metros sobre metros que damos, ¿no? Aquí vamos a utilizar la pendiente de esa manera. ¿Qué más información tenemos? La viscosidad. Entonces, la viscosidad es de, vamos a ponerlo por aquí, es de, ¿dónde está? 1.06 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, ahora sí, metros cuadrados sobre segundo. Ok, ¿tenemos todos los datos o nos hace falta anotar alguno? A ver, chéquenlo bien, a ver si ya tenemos todos los datos listos o hay algo que se me esté pasando. El peso específico. Exacto, Patricia. Tenemos también ya el peso específico. ¿Cuánto sería, Patricia? De 2.65 toneladas sobre segundo o 2.650 kilogramos. Ok, perfecto. Vamos a ponerle subíndice S y sería 2.650 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y también podríamos utilizar el del agua porque no se nos está diciendo a qué temperatura estamos, ¿no? Entonces podríamos calcular o utilizar, mejor dicho, el peso específico del agua como 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Ok, entonces ahora sí ya tenemos todos los datos. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Pues lo que tenemos que hacer es calcular el índice de inestabilidad, después el parámetro de Shields y entrar al gráfico. Entonces, de acuerdo a las ecuaciones que tenemos aquí, ¿ya estaría todo listo para hacer esas dos ecuaciones? ¿O nos hace falta algún tipo de datos? La velocidad. Ok, la velocidad de corte, ¿cómo la calculamos, Marco Antonio? Yo tengo aquí una fórmula que dice, creo, es que no la apunté medio mal, creo que dice tirante por radio hidráulico por pendiente, pero no sé si esa es correcta. Casi es correcta. A ver, lo que tenemos ahí, de acuerdo a lo que nos dice Marco Antonio, es que la velocidad de corte es igual a la raíz cuadrada de la gravedad. Era lo que te había fallado ahí, Marco Así Antonio. es. Sí, es que no alcanzaba a ver si era Y o G. Lo escribí Ok. de carrera. Perfecto, no te preocupes. La gravedad por el radio hidráulico y por la pendiente, ¿sale? Entonces, a ver, esa velocidad de corte nosotros la necesitamos para poder entrar aquí a esta ecuación, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿podemos calcular esa velocidad de corte? ¿Sí podemos o no podemos? Nos faltaría el radio hidráulico. Ok, nos faltaría el radio hidráulico. Perfecto. Vamos a explicar aquí una cosita que es muy importante que la entendamos
porque la vamos a utilizar en varias ocasiones. A ver, ¿alguien de ustedes recuerda en sus clases de canales cómo se calcula un radio hidráulico? Creo que era el área transversal entre el perímetro mojado. Ok, el área hidráulica entre el perímetro mojado, perfecto. Entonces tendríamos que conocer el área de la sección transversal y el perímetro mojado en esa misma sección transversal. Entonces no va a ser lo mismo o no va a ser la misma ecuación si nuestra sección transversal es rectangular, es trapezial, es triangular. En un río, ¿cómo es la forma? Irregular. Es irregular, exacto. Entonces, ahí tendríamos un problema para encontrar el radio hidráulico, el perímetro mojado y después, perdón, el área hidráulica, el perímetro mojado y por consecuencia encontrar nuestro radio hidráulico. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ríos, lo que decimos es lo siguiente. Nosotros hacemos una simplificación en donde decimos que el radio hidráulico de cualquier río va a ser aproximadamente igual a nuestro tirante. Así de simple. Y ustedes se podrían preguntar, ¿pero por qué? Ok, no nos da tiempo, porque además no es parte de nuestra materia para desarrollar toda una ecuación, pero si alguno de ustedes tiene curiosidad, puede hacer un ejercicio en donde calcule el radio hidráulico y después lo compare contra un tirante y se inventan los datos de la sección, a ver qué tal les da. Estoy seguro que les va a dar bastante diferente, entonces esto de que es aproximadamente igual no sería verdad. Sin embargo, si después ustedes hacen un pequeño cambio, bueno, pequeño entre comillas, y cambian esa sección que teníamos por esta que voy a dibujar ahora, en donde el ancho es extremadamente grande en comparación con el tirante, y ponemos un tirante aquí, exagerándole, así. Entonces, si calculan el radio hidráulico de una sección de este tipo, en donde sea muy ancha, pero el tirante sea muy pequeño, van a ver cómo el resultado es prácticamente el mismo del radio hidráulico con respecto al tirante, ¿sale? Entonces ahí sí podemos ya dar por hecho que esto es lo que sucede. Y esto es lo que nosotros consideramos porque en un río normalmente esa relación se mantiene. Piensen ustedes en los ríos más caudalosos del país. A ver, Kenia, ¿cuáles son los ríos más caudalosos de México? ¿El Balsas podría ser uno? Bueno, el Balsas es un río grande, sí, pero está todavía algo lejos de los caudales que se transportan en otros ríos. ¿El Pero sí es Grijalva? un río importante. El Grijalva, exacto. Sí, el Grijalva no recuerdo si es el más grande o el segundo más grande, pero tenemos el Grijalva, el Usumacinta, el Papaloapan, que de hecho los tres están en el sur, ¿no? Entonces, esos ríos tienen anchos de sección, bueno, dependiendo en dónde lo estemos midiendo, pero que sobrepasan con facilidad los 400 o 500 metros de ancho, ¿ok? Entonces podremos decir, no, es que esos ríos son muy profundos, tienen profundidades de 5 metros o de 10 metros, lo cual es bastante, ¿no? Imagínense un río con un tirante de 10 metros, sería una brutalidad, pero pongámosle en 5, ¿no? Que aún así sería una profundidad extremadamente grande. Pero, ¿qué relación hay entre un tirante de 5 metros cuando el ancho es de casi 1 kilómetro, supongamos, ¿no? Entonces, normalmente esta relación es la que mantienen los ríos. Un tirante muy pequeño con respecto al ancho de la sección. Vayamos al río chiquito o al río grande. No sé, el río chiquito, ¿de cuánto les gusta que tenga una sección promedio? ¿De qué sería su ancho más o menos? A ver, los que son de Morelia, más o menos cuánto mide de ancho el río chiquito. A ver, Patricia, adelante. Creo que de 7 Ok, 7 metros, metros. Sí, más o menos. exacto, más o menos. Puede variar dependiendo de dónde lo estemos midiendo, pero sí, 7 metros me parece un ancho más o menos
bien, sí tiene sentido. Y ahora sí vamos a medir el tirante justo en este momento, de cuánto les gusta que sea el tirante. Unos 40 centímetros. 40 centímetros, ok. A lo mejor estamos todavía incluso hasta exagerándole mucho, ¿no? O sea, podría ser, no lo veo descabellado. Pero sí, 40 centímetros, 20 centímetros, no sé, o a lo mejor hasta 5 centímetros, no lo sé, pero sí es poco, ¿no? Entonces, otra vez ahí, el tirante, el ancho ahora podríamos decir, bueno, estamos hablando de casi 1 kilómetro y ahora solo estamos hablando de 7 metros. Pues sí, pero otra vez la relación 7 metros con respecto a, supongamos, los 40 centímetros que nos decía Heriberto, sigue manteniendo esta relación, ¿ok? Entonces, de aquí en adelante, muchas veces nos van a decir en las ecuaciones, aquí va el radio hidráulico del río, y cuando vemos ejemplos en libros o en softwares como ECRAS, muchas veces automáticamente, ya ni lo pensamos, metemos el tirante. Entonces, la idea o la razón por la cual metemos el tirante en lugar del radio hidráulico es esto. ¿Ok? Insisto, ustedes pueden agarrar una sección trapecial, que de hecho sería la que se podría parecer un poco más a un río, y con una sección trapecial, calcúlenlo, nada más pongan un tirante pequeño y una base bastante grande y verán cómo el resultado es muy, muy similar. Pero bueno, entonces, una vez explicado esto, ya tenemos los datos para hacer nuestro cálculo. Entonces aquí vamos a colocar que tenemos la raíz cuadrada de 9.81, que digo, es un valor que también sabemos perfectamente que no es exacto y que cambia bastante, bueno, bastante entre comillas, ¿no? Dependiendo en qué parte del planeta estemos, pero que ya por convención siempre tomamos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo multiplicamos entonces por 2.2, que sería nuestro radio hidráulico, y por la pendiente, 0.30 y 4. Entonces, si alguien me ayuda con el valor de nuestra velocidad de corte. 0.09. Ok, ¿me das otro decimal, por favor, Heriberto? 3. Perfecto, metros sobre segundo. Entonces, esa es la velocidad de corte que va a tener nuestro cauce. Como ya tenemos la velocidad de corte, entonces ahora sí podemos calcular nuestro índice de inestabilidad, que dijimos que además de ser el índice de inestabilidad, es el número de Reynolds asociado a la velocidad de corte. Entonces ponemos R subíndice asterisco. Y eso va a ser igual a nuestra velocidad de corte, calculada en 0.093, que multiplica a nuestro diámetro en metros, 0.308, y dividido entre nuestra viscosidad, que es 1.06 por 10 a la menos 6. Tengan el valor, me lo pasan por favor. $70.19. Ok, gracias. 70.19. Bien, entonces ya podríamos entrar a nuestro gráfico y ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar el parámetro de Shields. Entonces vamos a ver, ya tenemos casi todo. Lo único que nos hace falta es el esfuerzo cortante. Entonces, ese esfuerzo cortante lo vamos a escribir de la siguiente forma. No, sí, perdón. Sí, el esfuerzo cortante. Ok. Entonces, eso va a ser igual a ver, ¿alguien se acuerda cuál era la ecuación que teníamos? El peso específico del agua por el radio hidráulico por la pendiente. Exactamente. Entonces sería peso específico del agua por el radio hidráulico y por la pendiente.
Entonces ya tenemos todo. Peso específico del agua dijimos que eran 1000. Luego el radio hidráulico 2.2 y la pendiente 0.304. 0.88. Gracias. 0.88 son kilogramos de fuerza sobre metro cuadrado. Es un esfuerzo. Entonces tiene unidades de esfuerzo. Después, ahora sí, calculamos el parámetro de Shields. Entonces, ese parámetro de Shields dice que lo calculamos de la siguiente manera. Sería tau subíndice asterisco y es igual a la siguiente relación. En el numerador tenemos el esfuerzo cortante, sería 0.88, y en el denominador tenemos la diferencia de los pesos específicos, que sería 2.650 menos 1.000. Y esa diferencia se va a multiplicar por nuestro diámetro en metros, que son 3 ceros y un 8. 0.666667. Ok, lo dejamos entonces en 67. Ok, prácticamente ya lo tenemos. Bueno, no prácticamente, ya lo tenemos listo. Entonces, lo que vamos a graficar es el número de Reynolds y nuestro parámetro de Shields. Ok, esos son los dos valores que necesitamos para entrar en nuestra gráfica. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Buscamos aquí en el eje de las X el valor de Reynolds. Aquí estamos en 10. Aquí sería 20, 30, 40, 50, 60. Y aquí estamos en 70. Entonces aquí voy a exagerar un poquito para que ustedes lo alcancen a apreciar bien. Y pegado ahí al 70, ahí está, ¿sale? Entonces ahí estamos en 70 del número de Reynolds. Luego lo que vamos a hacer es buscar el parámetro de Shields que nos dio de 0.67. Entonces aquí tenemos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y casi llegando al 0.7. Más o menos por ahí. Sale. Ya lo tenemos. Ya graficamos nuestros dos valores. Entonces nuestra ecuación está justamente aquí en la intersección de estas dos líneas. ¿Vale? Estamos más o menos ahí. Entonces, ya una vez que tenemos ahí ubicadas las dos líneas y por lo tanto la intersección, ya decimos con toda certeza que esa partícula de cuarzo que mide 0.8 milímetros de diámetro y que está en un fluido de agua de viscosidad de 1.06 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo y que lleva un tirante de 2.2 metros, está en movimiento, ¿sí? Sin lugar a dudas, esa partícula está en movimiento. ¿Ok? ¿Qué podemos además aquí revisar con nuestros datos? Bueno, mejor lo vamos a dejar para el siguiente ejercicio. Entonces, a ver, hasta aquí. ¿Todo está más o menos claro? ¿Hay alguna duda o algún comentario? A mí sí me podría repetir, por favor, a partir de dónde están en reposo y a partir de dónde están en movimiento. Sí, claro, Marco Antonio. De toda esta línea que vemos aquí, de todo esto achurado. No sé si alcanzas a ver mi cursor. Y si no, espérame. Ah, ok, ya. ¿Sí? Sí, ¿Sí, es sabes? que como dijo línea, yo pensé que se refería a una línea recta o... Ah, ok. Sí, no, es que viene primero como una línea recta que viene aquí en esta zona y después ya se vuelve toda esta zona achurada. Entonces, todo lo que está por arriba de esta zona achurada es movimiento, todo lo que esté aquí. Y todo lo que esté aquí abajo es reposo. Muy bien, gracias. No hay de qué. ¿Sale alguna otra duda o algún otro comentario? ¿Nada? Ok.
A ver, denme un segundito nada más, permítanme un poquito y en un minuto estoy... Ok, a ver, el siguiente ejercicio es, digamos que una continuación del anterior, simplemente para ver cómo funcionarían nuestras líneas auxiliares. Entonces, el enunciado dice así: analizar el ejemplo anterior, pero ahora cambiando un par de datos. La partícula tiene un diámetro de 0.5 milímetros y la viscosidad cinemática del agua es de 1.25 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? A ver, chequen bien los datos y díganme por dónde empezamos ahora. ¿Lo hacemos exactamente igual que en el caso anterior? No tendríamos que sacar primero el peso específico del agua. Ok, podría ser. Podríamos calcular o obtener primero el peso específico porque cambió la temperatura, ¿no? Al cambiar la viscosidad, obvio, cambió la temperatura. Entonces, podría ser. A ver, ahora vemos si sí o si no. ¿Esperanza? Sí, la viscosidad cumple con una de las condiciones que está en la parte de abajo también, ¿no? Exactamente. Eso es un punto importante. La viscosidad cumple con la temperatura de 12 grados centígrados. Entonces, nosotros dijimos que para utilizar las líneas auxiliares deberíamos de tener esta viscosidad que tenemos aquí en la parte del fondo, ¿ok? Y que teníamos que cumplir con otra característica, ¿ok? Entonces, la viscosidad está bien, pero ¿qué otra condición teníamos que cumplir? Ese peso específico de 2.65. Y sí se cumple porque en el ejemplo anterior era una partícula de cuarzo. Exactamente, entonces cumplimos con todo. Por lo tanto, podemos simplificar los cálculos y tomar en cuenta nuestras líneas auxiliares, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros de entrada ya sabemos algo. Déjenme salgo del modo presentación. Y sabemos aquí ya una cosa importante. ¿De cuánto es nuestro diámetro de la partícula? De 0.5 milímetros. Ok, 0.5 milímetros. Sale. Entonces, como ya vimos que sí cumple, bueno, creo que le exageré aquí con el tamaño, como vimos que sí cumple con las dos características que habíamos dicho, entonces vamos a utilizar esas líneas auxiliares, ¿sale? Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Un segundito. Ubicamos esa línea auxiliar de 5 milímetros de diámetro, que sería esta de aquí, ¿ok? Aquí nos dice diámetro igual a 0.5 milímetros. Entonces ya tenemos ese valor. Ok, ¿conocemos la velocidad de corte? No. No, no la conocemos. Pues podríamos calcularla, ¿no? Entonces vamos a calcular la velocidad de corte igual como lo hicimos en el caso anterior. Entonces, esa velocidad de corte, dijimos que era igual a la raíz cuadrada de 9.81 por el radio hidráulico. No se nos dice que haya cambiado. Entonces, eso queda igual. ¿Sí? Entonces, en realidad, no ha cambiado nada, porque lo multiplicaremos. A ver, espérame aquí. Multiplicaríamos la gravedad. A ver, denme un segundo. La fórmula dice que necesitamos multiplicar la gravedad por el radio hidráulico y por la pendiente. Entonces, la pregunta más bien aquí sería antes de calcular, ¿alguno de estos elementos cambió del ejercicio anterior con respecto a este? No, queda igual. Quedó igual, entonces esto no cambia en lo absoluto. Como esto no cambió, la velocidad de corte sigue siendo la misma
que sería 0.093, si no me equivoco, metros sobre segundo. Lo que sí cambiaría es nuestro índice de inestabilidad, nuestro Reynolds. ¿Por qué? Porque cambió el diámetro y porque cambió también nuestra viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, este sí lo tendríamos que volver a calcular, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ya sabemos en dónde está nuestro diámetro y ya sabemos en dónde está nuestra velocidad de corte. Entonces, lo único que tenemos que hacer es encontrar esa velocidad de corte. Dice que es 0.09. No tenemos esa línea. Pasamos de la velocidad de 0.05 a 0.1. Entonces, fíjense cómo aquí yo tengo una velocidad de corte de 0.1, ¿sí? Y aquí está 0.05. Entonces, podría interpolar. Aquí, justo a la mitad, estaría 0.075, luego 0.8, luego 0.9, y estamos adelantito de 0.9. Porque estamos en 0.93. Entonces, más o menos estamos por ahí. ¿Ok? Y ya está. Encontramos nuestra velocidad de corte. Encontramos nuestro diámetro. Y donde se intersectan, ahí es donde está nuestra partícula. Aquí nos quedó ligeramente por afuera de nuestro diagrama. ¿Ok? Entonces, encontramos esa línea de la velocidad de corte. Encontramos este diámetro y aquí es donde está nuestra partícula. Entonces, voy a copiar aquí este circulito y ahora lo vamos a pegar aquí. ¿Sale? Entonces, ahí estamos. Por lo tanto, la partícula sigue estando en movimiento y no necesitamos ni calcular pesos específicos, ni el esfuerzo crítico, ni el parámetro de Shields, ni Reynolds, ni nada. Entonces, por eso es que estas líneas auxiliares son bastante útiles, solo que hay que cumplir con esos dos requisitos. Si no, pues lo hacemos de la forma en la que resolvimos el ejercicio anterior. ¿Ok? ¿Alguna duda o algún comentario? Yo, ingeniero, Dime, Heriberto. sí, ¿cómo se podría o cómo estaría si queda, digamos que se intersectan en la zona achurada? Ok, la zona achurada la llamamos como una zona de... Espérame, se me fue la palabra. De transición. Ok, es una zona de transición en donde no estamos del todo seguros si esa partícula se está moviendo o no se está moviendo. Entonces podríamos establecerlo así, que la partícula está en una zona de transición entre la zona de reposo y la zona de movimiento. Y ya, lo que la mayoría hace es que establece que en cuanto pase el umbral inferior, que es la línea que está aquí por debajo de la zona achurada, en cuanto lo pase hacia arriba ya está en movimiento. Entonces, en algunos libros pueden encontrar que si está en la zona achurada, se considera como partícula en movimiento, pero si no, lo podemos establecer como una zona de transición. Está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? Ok. Bueno, pues si no hay ninguna duda, vamos a continuar. Un segundo, porfa. Bien. Entonces, este es el famosísimo diagrama de Shields. Sin embargo, no es la única metodología que nos permite determinar si la partícula está en movimiento o no está en movimiento. En los últimos años, bueno, eso suena como si fuera ayer, ¿no? Podríamos decir más bien en las últimas décadas, se han realizado otros trabajos de laboratorio en los que, en parte, se han confirmado las conclusiones a las que llegó Shields. Sin embargo, sí se han hecho algunos pequeños cambios. Entre estas metodologías surgidas a partir de Shields, se encuentra Vanoni en 1946, Lane en 1953, que de hecho Lane es un apellido que vemos con bastante frecuencia en ingeniería de ríos. Tenemos Iwagaki en 1956, Neil en 1968 y Taylor en 1971. Además de Gessler, también en el 71, Yelin y Karajan en el 79 y la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de España en el 2000. Entonces, si podemos ver más o menos cómo va evolucionando el proceso, ¿no? Desde el 46 hasta el 76 y después pasan muchos años hasta que se hace otra actualización en España. Pero en realidad, al final de cuentas,
es lo mismo. ¿Qué es lo que se ha cambiado con todos estos experimentos? Pues son agregar algunos datos adicionales, como aquí vemos el caso de Jaylin y Karajan, en donde ponen una línea que determina qué es el flujo laminar, hacen alguna modificación pequeña a lo que es la curva o la línea de Shields, la extienden para unos cuantos valores adicionales, pero básicamente es el mismo procedimiento, la misma curva, simplemente unas ligeras mejoras, digámoslo así, ¿no? Porque podemos ver cómo en este caso, Jaylin y Karajan siguen entrando con el número de Reynolds, velocidad de corte, diámetro y viscosidad, y en el eje de las 10 también siguen entrando con el parámetro de Shields, que es el esfuerzo cortante entre la diferencia de pesos específicos y por el diámetro, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Todo esto que hemos visto hasta ahora se hace para suelos no cohesivos, como es el cuarzo, ¿no? Incluso decíamos un par de diapositivas atrás que se han hecho experimentos con diversos materiales como el cuarzo, la arena, el granito y algunos otros materiales, pero todos esos materiales que se nombraron, todos son no cohesivos, ¿ok? Porque cuando se trata de suelos cohesivos, también se puede estudiar, pero no es algo que se haga con frecuencia. Se hace más bien a nivel de investigación, pero no tanto aplicado, ¿sí? Pero sin embargo, vamos a comentar solo un par de cosillas, por si alguna vez lo ven en la literatura, pues sepan de qué se trata. Dice que el inicio del movimiento de un suelo cohesivo se produce cuando la fuerza atractiva sobre la superficie rompe la fuerza que mantiene unidas las partículas. Entonces, en este caso, más bien es la cohesión que existe entre dos partículas de arcilla o de limo. Entonces, ¿cuál es la fuerza que rompe esa cohesión? Entonces, el movimiento se produce no como una partícula aislada, sino como un grupo. Es decir, esa partícula que se rompe de la otra, se separan, pero no se separan de forma individual, sino que se separan muchas partículas juntas. En este caso, depende de la composición del material, es decir, cuánta arcilla tengamos, de las propiedades físico-químicas de las arcillas para ver cómo es esa cohesión entre elementos, el índice plástico, el contenido de agua y la consolidación y preconsolidación del material. En este tema, como les decía, hay muy poco estudiado. Los trabajos que se tienen son básicamente debido a Smirdon y Beasley en el 59 y a Cormol en el 71. Vamos a ver estas dos ecuaciones, no es necesario que las anoten, no vamos a ahondar mucho en ellas, simplemente explicarles que en estas dos metodologías el esfuerzo cortante se calcula a partir, en el primer caso, de un índice de plasticidad. Seguramente ustedes recuerdan sus prácticas de laboratorio de materiales en donde ponían arcilla o limo en su mano con cierta cantidad de agua, empezaban a hacer rollos hasta que se rompían, ¿no? Y a partir de ahí ustedes iban calculando el índice plástico. Pues con ese índice plástico pueden calcular ese esfuerzo cortante. Después, Cormol lo que hace es utilizar la concentración en peso. Recuerden que nosotros ya vimos 3 maneras distintas de encontrar esa concentración en peso, ¿sí? Pues a partir de esa concentración, nosotros podemos también encontrar el esfuerzo cortante. Pero les digo, esto es solo para material cohesivo y es muy poco utilizado. Normalmente siempre nos enfocamos en el material no cohesivo, ¿ok? Bien, una vez que ya vimos esta parte teórica acerca de cuándo las partículas se mueven o cuándo no se mueven, pues vamos a adentrarnos ya en las fórmulas de resistencia como tal. Vamos a ver más adelante que existen varias metodologías para encontrar esa resistencia al flujo. Pero aquí la pregunta sería, ¿a mí para qué me sirve estudiar la resistencia al flujo? Con eso, ¿yo qué voy a encontrar? Pues bien, el problema que nosotros vamos a resolver con esta resistencia al flujo es uno de los dos que les comentaré a continuación. Si tenemos un caudal conocido, ¿sí? Si ya se nos dice, mira, por tu río pasan tantos metros cúbicos por segundo. Ok, ya tenemos esto como dato. Entonces, al utilizar fórmulas de resistencia, lo que podemos hacer es encontrar el radio hidráulico, sin tener que hacer esa asunción
de que es igual al tirante, tal cual. Entonces podemos ser un poco más precisos. Y con ello obviamente podemos encontrar la elevación de la superficie libre del agua y de esta manera tendríamos nuestra área. Es decir, básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es utilizar una ecuación por todos conocidos, que se llama la ecuación de la continuidad, ¿no? Que, a ver, vamos a ver si nos acordamos todos de cuál es esa ecuación. Vamos a preguntarle a alguien de nuestra lista. Vamos a preguntarle a Carlos Omar. ¿Cuál es la ecuación de la continuidad? La verdad no me acuerdo, profe. ¿Por qué le miento? Ok. Ese sí es un problema grave que no nos acordemos, pero no pasa nada, Carlos. Ahora la escucharás y espero que ya no se te olvide. A ver, Cecilia, ¿cuál es? La verdad, ingeniero, no recuerdo. Muy mal. Ya vamos 2 de 2. La del caudal, profe. Sí, la del caudal. ¿Pero cuál es? Caudal es igual a área por velocidad. Exacto. La de la continuidad dice, recuerden que luego nos la enseñan como cuba, para que no se nos olvide, donde decimos que el caudal es igual a la velocidad por el área o al área por la velocidad. Da lo mismo, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es utilizar esta ecuación, ¿ok? ¿Por qué? Hasta aquí. Porque nos dice, si nos dan un caudal, ya conocemos este valor, podemos encontrar el radio hidráulico y la elevación de la superficie del agua. Es decir, lo que estamos encontrando serían las condiciones para poder determinar el área. Y ya, conociendo la velocidad, completamos nuestra ecuación. ¿Sí? Entonces, básicamente, estamos aplicando esta ecuación, pero de una forma un tanto más compleja. ¿Ok? Pero bueno, para que ya no se nos olvide, la ecuación de la continuidad es la del caudal, que se expresa como gasto igual a área por velocidad o velocidad por área. El otro problema que podemos resolver es el inverso. Si nos dan un radio hidráulico, ¿cómo podemos determinar el gasto que se está transportando por nuestro río? ¿Sí? Entonces, ahora, en lugar de que a través del gasto conozcamos las condiciones del área, va a ser al revés. Con las características del área, conoceremos el gasto que está fluyendo por el río. ¿Sí? Entonces, este problema es el que nosotros queremos resolver con este tipo de ecuaciones de resistencia al flujo. Como yo les decía, existen varios métodos para hacer este tipo de análisis. Vamos a verlos, obviamente. Esta resistencia al flujo depende de varias cosas. De la velocidad media de nuestro caudal o de nuestro flujo, del tirante, la pendiente longitudinal de nuestro río, la densidad del agua, la viscosidad del agua, la granulometría del material de lecho. No es lo mismo mover una partícula pequeña que una partícula grande, del peso específico del material, porque depende también del peso. Eso ya lo hablamos en la clase anterior, en donde decíamos, hay dos tipos de fuerzas que se oponen al movimiento. Las fuerzas del cuerpo, básicamente el peso, y la fuerza atractiva, que sería la fricción en nuestra superficie. Entonces depende también de del factor de forma de la partícula y la sinuosidad del cauce. Entonces podemos ver que las variables que entran aquí en juego son bastantes, ¿no? Bien, la resistencia al movimiento está compuesta por dos conceptos. Por un lado tenemos la resistencia asociada a la partícula y por otro lado la resistencia asociada a la forma del hecho. ¿Por qué? Esto es importante que lo entendamos. A ver, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que una partícula se mueva en mi río? Y nosotros calculamos la resistencia al movimiento, ¿sí? Pero luego tendremos o podríamos descomponer esta resistencia en estas dos partes. La primera es asociada a la partícula. Entonces, yo tengo aquí esta pendiente, este es mi lecho del río, y yo aquí tengo una partícula grande y aquí tengo una partícula pequeña y alargada. Entonces, a ver, Esperanza, ya que no has bajado la mano, ¿cuál de estas dos partículas se va a desplazar más fácilmente? ¿La más pesada? La más pesada. ¿Por qué la más pesada?
Bueno, es que pues generalmente cuando cae un objeto al agua, pues por la misma gravedad, no me imagino que baja más rápido Ok. la más grande. Sí, entonces quizás tú estás hablando de la velocidad de caída, en donde tenemos un flujo estático y aquí dejamos caer una partícula grande y una partícula pequeña. Entonces, esta sí cae más rápido por la gravedad. Pero no es el caso. Aquí el flujo está en movimiento. Entonces, aquí sería la fuerza precisamente de gravedad hace que nuestra partícula se quede aquí estancada, ¿no? Por el peso. Esta también, solo que con un peso más pequeño. Ujú. Entonces, esta partícula grande necesita mayor empuje para poder avanzar. Les pongo un ejemplo que nunca quiero que lo hagan, ¿no? Tenemos dos compañeros ahí en nuestro salón de clase. Uno va al gimnasio, está súper fuerte, tiene mucho músculo, y el otro es pequeñito y muy delgadito. Vamos a aplicar la misma fuerza para intentar empujar a los dos compañeros. ¿Cuál se va a mover más fácil? Pues obviamente el compañero que es más bajito y más delgadito, ¿no? Porque no tiene tanto peso, ¿sí? Entonces aquí la partícula que se va a mover más fácil será la más pequeña, ¿ok? Porque no tiene peso que lo atraiga hacia el centro de la Tierra. Entonces, como no es tan grande el peso, va a poder irse en este sentido. Al hacer este análisis, lo que nosotros estamos haciendo es ver qué resistencia presentan estas dos partículas con respecto a sí mismas. Lo único que estamos analizando es la partícula como tal. No estamos analizando el hecho. Ahora les cambio el estudio. Ahora vamos a pensar que tenemos un lecho del río así y otro así. La partícula que vamos a estudiar es la misma. Y entonces, a ver, ahora Daniela, ¿en cuál de los dos lechos, en el 1 o en el 2, se va a mover más fácilmente nuestra partícula? ¿Y por qué? Pues para mí sería en el 1, ya que pues está más plano, ¿no? Ok, está más plano, entonces se mueve más rápido en el 1, porque aquí la rugosidad de Manning sería muy alta, ¿cierto? Entonces aquí no estamos analizando cómo es la partícula. Aquí estamos analizando cómo es el hecho, porque la partícula es la misma. Entonces, esta resistencia de la cual nos hablaba Daniela es la resistencia que está asociada únicamente a la forma del hecho, ¿sí? ¿Nos queda claro cómo hay dos tipos de elementos muy diferenciados? A ver, Esperanza, dime. No, es que no sé qué le pasa a mi, como estoy en el teléfono porque no tengo Ok. internet ahorita, no sé, no, a mí no me parece que tengo la mano levantada, pero creo que sí. Ok, nada, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿hay algún comentario o hay alguna duda de por qué estamos haciendo esta diferencia entre la resistencia debida a la partícula y la resistencia debido al hecho? No, quedó claro, gracias. Sí, ¿no? Bastante claro, ¿no? Es como un coche, ¿no? Hay un coche, no sé, pensemos no sé, un Mercedes de último modelo y que va por una autopista. Y pensemos en un bochito de 1960 que va en una carretera con mucha pendiente y además con mucha curva. Entonces ahí hay dos elementos, una es la carretera y otra es el coche, pero en ambos casos nos provocan una mayor o una menor velocidad. Pues aquí en este caso es igual. Tenemos dos elementos a los cuales vamos a llamar de formas distintas. Y esa diferencia la tenemos aquí. Dice que debido a esta división de la resistencia al movimiento, la pendiente va a ser igual a la pendiente debida a la partícula y la pendiente debida al lecho. Entonces, cuando ustedes vean solo un apóstrofe o un prima, esto significa que estamos hablando de la partícula. ¿Okay? La resistencia debido a la partícula. Cuando vean los dos apóstrofes o la biprima, entonces esto es debido al lecho o al fondo de nuestro cauce. ¿Okay? Así, por ejemplo, tenemos que el radio hidráulico total es igual al radio hidráulico asociado a la partícula más el radio hidráulico asociado al lecho. El esfuerzo tractivo, la fuerza tractiva, es igual a la fuerza debida a la partícula más la fuerza debida al lecho.
la velocidad de corte es igual a la velocidad de corte asociada a la partícula más la velocidad de corte asociada a el hecho. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, quejas, sugerencias o todo bien hasta aquí? No, todo bien. Bueno, pues entonces vamos a dejar aquí nuestra clase de hoy. El próximo miércoles vamos a empezar con el primer método, que es el método de Engelund-Hansen. Vamos a explicar las ecuaciones, vamos a explicar el proceso de cálculo y haremos un ejercicio. Y después pasaremos a los siguientes métodos donde vamos a resolverlo. El mismo ejercicio que hagamos con Engelund-Hansen, después lo vamos a resolver por el resto de las metodologías para al final hacer una comparativa y ver qué tanto vale la pena utilizar uno o utilizar el otro, o cuáles fueron las diferencias en los resultados. Y obviamente también en la complicación de cálculo, que bueno, de entrada podríamos decir que no hay nada de complicado, es sumamente sencillo. Bien, entonces pues nada, jóvenes, lo dejamos aquí. Gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles. Disculpe, Nos ingeniero. vemos, ingeniero. Sí, dime, Fernando. ¿Usted es sindicalizado? No sé si por fortuna o por desgracia, pero no. Así es que tenemos clase. Ah, ok, no, está bien. Sí, porque la suspensión es únicamente para los sindicalizados. Entonces, no. Yo no formo parte del sindicato, entonces yo sí voy a tener clase con ustedes. Perfecto, está bien. Gracias. Sale, entonces nos vemos el miércoles. Profe, Sí. ¿me podría poner